Las embolias cerebrales son la segunda causa de muerte más común a nivel mundial. Alguien en los Estados Unidos tiene un derrame cerebral cada 40 segundos y cerca de 185,000 accidentes cerebrovasculares corresponden a personas que han tenido un accidente cerebrovascular o una embolia anteriormente. Saludos, soy el Dr. Félix, soy un doctor especializado en neurología. En este video aprenderás, número 1, qué es una embolia cerebral y cuáles son los tipos de embolia. Número 2, cuáles son los factores de riesgo para una embolia cerebral. Y número 3, cuáles son los síntomas de las embolias cerebrales. Ahora, número 1, ¿qué es una embolia cerebral? Es una interrupción en el suministro de sangre en un área del cerebro. Hay dos tipos de embolias o infartos cerebrales. Número 1 es lo que se le llama la embolia o el bloqueo isquémico, el cual es más común y es aproximadamente 87% de los casos. Y el segundo es una ruptura del vaso sanguíneo. En el isquémico hay un coágulo que causa un bloqueo. Ese coágulo puede venir de las arterias de la cabeza, del cuello, del corazón, puede venir también del corazón como tal y puede venir de la sangre, sube y tapa una arteria y eso causa daño en el cerebro. Y la segunda, que sería lo que es una embolia hemorrágica, que es porque uno de los vasos sanguíneos, una arteria, hay una ruptura y eso causa el daño en el cerebro. La parte del cerebro que se daña por esta embolia puede llegar a causar daños cerebrales duraderos, puede causar una discapacidad a largo plazo o inclusive la muerte. Es importante recordar que el cerebro controla nuestros movimientos, quiere decir las emociones, el lenguaje, el balance, los sentidos, los latidos del corazón, la respiración, dentro de innumerables otras funciones. Y para que funcione bien todo esto, nuestro cerebro utiliza una cantidad enorme de lo que es oxígeno. Aproximadamente el 20% del oxígeno que nosotros inhalamos lo utiliza el cerebro. ¿Y qué pasa? Que para que ese oxígeno llegue al cerebro tiene que pasar a través de la arteria, ¿verdad? A través de la sangre, porque la sangre a través de la hemoglobina es que sube hacia el cerebro. Y si hay una interrupción en este bloqueo, al momento que hay una embolia, esa área del cerebro pues no va a recibir suficiente sangre, por lo tanto no va a recibir suficiente oxígeno y empieza a haber muerte en ese tejido del cerebro. Antes de que continuemos, te invito a que te suscribas a este canal, que le dejes a la campanita para que no te pierdas de ninguno de los videos y te agradezco por formar parte de esta comunidad. Ahora, número 2, ¿cuáles son los factores de riesgo modificables? Quiere decir que estos son factores de riesgo donde nosotros sí podemos hacer algo al respecto y esta es la cantidad más grande. Número 1, tenemos la presión alta, quiere decir una presión sanguínea elevada por encima de 130/85, lo normal por lo general es 120/80. Número 2 son las enfermedades del corazón. Puede ser falla cardíaca, arritmias, puede ser que el corazón esté agrandado. La diabetes es un factor de riesgo enorme. El fumar tabaco es enorme en cuestión de causar lo que son coágulos en el cerebro. Daña las arterias de una manera terrible. Las pastillas anticonceptivas sería la número 5 porque las pastillas anticonceptivas aumentan lo que es la coagulación en la sangre y pueden llegar a causar embolias. Ahora, la número 6 sería una historia de embolias o de lo que se llaman ataques isquémicos transitorios, que son igual, viene por un bloqueo en la arteria, pero no se desintegra y no llega a causar un daño permanente. Cuando hacemos una resonancia magnética no vemos el cambio, por lo tanto eso es y los síntomas así como vienen, así se van, por eso se llama transitorio. Quiere decir que no tiene ese efecto más duradero que tiene una embolia. Ahora, número 7, el colesterol, los triglicéridos elevados es una causa muy grande de aterosclerosis, que es la causa principal de lo que son esas embolias que van al cerebro. Y acuérdense, la aterosclerosis es esa placa que se va acumulando en las arterias por el colesterol que viene flotando y se pega, la presión se eleva, daña las arterias y hace que la pared de las arterias se ponga mucho más pegajosa, se pega el colesterol, se pegan las plaquetas y forma lo que se llama una placa, tiende a ser amarillenta, se ve bastante desagradable y a medida que no nos cuidamos la salud, pues esa placa se sigue agrandando y puede llegar a formar un coágulo. Ahora, número 8, tenemos lo que se llaman los desórdenes de coagulación. En este caso la sangre está un poco más espesa, vamos a ponerlo así, y es porque muchas veces hay algunos factores de coagulación que no están de la manera correcta en nuestro cuerpo. Eso hace que la sangre esté más espesa, puede causar también un coágulo. La falta de ejercicio
es un factor muy grande hoy en día, la obesidad, y también el beber alcohol. Por lo general, de 2 tragos de alcohol, más de 2 o más tragos de alcohol al día, se aumenta el riesgo de una embolia. Y las drogas ilegales, por ejemplo, la cocaína. Ahora, están los factores de riesgo que se llaman no modificables. Dentro de eso tenemos la edad. Se cree que por cada década encima de los 55 el riesgo se duplica. También el ser hombre viene a ser un factor de riesgo que pues no podemos modificar. La historia de embolias, la herencia, los genes, una persona que tiene ciertas condiciones genéticas también puede aumentar, ¿verdad?, el riesgo. Ahora, me encantaría saber si conoces a alguien o si usted o tú has tenido alguna embolia. Me encantaría que me compartieras abajo en los comentarios si conoces a alguien que haya tenido alguna embolia, qué se ha hecho al respecto, qué síntomas tuviste. Ahora, dentro de los síntomas de una embolia, ¿cuáles son? La embolia se caracteriza porque tiende a ser unilateral, quiere decir que es en un lado. Nuestro cerebro trabaja por lo general cruzado, quiere decir que si la embolia es en el lado derecho, los efectos van a ser en el lado izquierdo. La embolia se caracteriza por ser súbita, quiere decir que va a ser un golpe fuerte, ¿verdad? Y tiende a ser unilateral, quiere decir que en el lado contrario se puede ver debilidad del brazo o de la pierna, se puede ver adormecimiento del brazo, de la pierna, de la cara, puede haber también pérdida del balance, problemas con el lenguaje, lo que es expresar el lenguaje. La persona dice, tengo problemas para sacar las palabras, o puede ser para entender las conversaciones, puede haber también confusión, desorientación. En fin, los síntomas de la embolia van a tener que ver con el área del cerebro que se haya afectado. Hay personas que tienen problemas de la respiración, hay personas que han tenido convulsiones como parte de los síntomas de la embolia, pero siempre tenemos que acordarnos que va a ser un reflejo de el área del cerebro que está siendo afectada. Ahora, en el próximo video hablaremos sobre la evaluación de las embolias cerebrales, el tratamiento inmediato que puede salvar tu vida y la de algún ser querido, el tratamiento preventivo, así como las terapias importantes para estimular la pronta recuperación. Así que espero que este video te haya sido de provecho. Te invito a que le des like, que lo compartas, que te suscribas al canal y que le des a la campanita para que no te pierdas de ninguno de los próximos videos que te compartiré. Que tengas un día extraordinario. Nos vemos pronto. Hasta luego.